Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel. Tu misericordia es nueva cada día. Por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Mi amor por mí es más dulce que la miel, tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán, proclamarán: Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Bendiciones, Carmen, bienvenida, muy buenas tardes. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por los hermanos. El poder está en sus manos. Todo está sujeto a Él. Derrotó al maligno y venció la muerte. Cristo ha vencido con poder. Tiene poder, todo poder. Cristo ha vencido en Golgotá. Tiene poder, todo poder. Cristo ha vencido en Golgotá. Nunca temas, oh iglesia, el Señor habita en ti. Arde con su fuego, tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Tiene poder, todo
Cristo ha vencido en Golgotá. Tiene poder, todo poder. Cristo ha vencido en Golgotá. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, llena mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, renuévame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Ana María, Dios bendiga, Ana María, bendiciones. Buenas tardes, amén, Dios bendiga. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria, de alabanza, levantamos
levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Gracias, Señor. Tiempo de bendecir. Amén. Gloria a Dios. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, yo no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, yo no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, no puedo escalar, alzo mis manos al cielo y Cristo fuerza me da. Ya viene la recompensa, yo no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, eso voy a escalar. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo precioso en cual nos podemos reunir una vez más a través de estos videos que tanta bendición nos han traído, nos ha reunido con tanta gente conocida y que no conocíamos, y por eso siempre mi agradecimiento a quienes lo comparten, a quienes lo hacen visible, a quienes lo hacen posible. En el último video llegamos a 87 visualizaciones de un video de la tarde. Realmente es un lindo número de hermanos, amigos que lo están viendo, porque muchos que lo ven son hermanos en la fe, pero hay muchas personas que aún no han tenido un encuentro con el Señor, pero son fervientes seguidores de los videos y comentan y preguntan. Y bueno, y así es como se va conociendo al Señor, ¿no? Predicando su palabra, Él va tocando corazones, y es lindo ver que mucha gente amiga, mucha gente conocida está llegando al Señor, y eso es bueno, los campos están listos para la siega, dice el Señor, así que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, pero tener en claro también el tema del congregarse, ¿no? O sea, el Señor nos manda en su palabra que debemos congregarnos, que debemos tener nuestro grupo, que debemos ser parte del cuerpo de Cristo para poder hacer cosas juntos y llevar adelante la obra del Señor de las diversas maneras que Dios lo hace a través de los distintos ministerios, a través de Por eso el ánimo de hacer estos videos, en ningún momento está el ánimo de que hermanos de otra congregación se vengan a la nuestra. No es esa la idea.
La intención verdadera es predicar el Evangelio, nutrir de una herramienta más para ayudar a nuestra fe y que juntos, desde los distintos lugares donde estamos, podamos servir al Señor y honrar al Señor, porque de esto se trata, que el Señor sea exaltado, que el Señor sea glorificado, y acá no hay competencia, no hay cuestión, al menos desde nuestra parte, con nuestra familia, en ningún momento es nuestra intención esa, al contrario, es sanar. En una oportunidad me decían, pero vos le ayudás a la gente a sanar si después se vuelve a su ministerio. Bueno, de eso se trata. Si una persona se fue de un ministerio porque tenía el corazón herido y logra sanar su corazón y volver a reinsertarse en el lugar donde originalmente Dios lo llamó, pero muy bienvenido, porque de eso se trata. Que los corazones sean sanados, que los corazones sean restaurados, sean reencontrados con el Señor. Y Dios añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Él es el que va añadiendo, Él es el que va supliendo de los bienes, es el que trae provisión para su visión. Cuando Dios tiene una visión, Él provee para esa visión. Eso significa la palabra provisión, precisamente, que Dios provee para una visión. Y bueno, y así vamos caminando, y así vamos creciendo, y así nos vamos relacionando en el cuerpo de Cristo. Porque una cosa estoy seguro, y muy convencido de esto, que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, no viene a buscar un harén. No, algunos creen que cada congregación es la definitiva iglesia y la única esposa, y otro también cree que... Entonces un montón de esposas que van a... Y el Señor no viene a buscar un harén, Él viene a buscar a su esposa a la iglesia. Y nos repartió por el mundo con distintos llamamientos, con distintos ministerios, con distintas maneras de manifestar su poder a través de las distintas congregaciones. Y el día del llamado a su encuentro, Él se lleva a su esposa a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí terminan las denominaciones, ahí terminan los nombres titulares de las instituciones, ahí termina todo. O sea, eso es para acá, para la tierra. Para organizarnos, para trabajar, yo sé que a la gran mayoría de hombres y mujeres de Dios, si le preguntáramos cómo le gustaría que se llamara su iglesia, le diría la Iglesia de Jesucristo. Muchas veces le tenemos que poner un nombre a un grupo porque el mismo Estado nos obliga a nuclearnos como grupo, a abrir una persona jurídica, ponerle un nombre y toda esta historia, pero si pudiera ser únicamente la Iglesia de Jesucristo, yo creo que nadie se opondría a eso. Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que es tiempo de bendecir, es tiempo de dar gracias, es tiempo de compartir la palabra. Y estamos leyendo el libro de San Juan. Y habíamos dicho que vinimos viendo, encontrando la gracia en el libro de San Juan. No vamos a dejar de encontrar la gracia porque la gracia está en toda la Biblia. Pero sí vamos a ver los aspectos de la fe, los actos de fe que vayamos encontrando en las nuevas lecturas que vayamos haciendo por algún tiempo, y de esta manera también ir nutriéndonos en relación al ir creciendo en el conocimiento de la fe. Que habíamos dicho que fe no es lo mismo que ser crédulo. Hacíamos la diferencia esta. Crédulo, yo puedo creer en... Tanta cosa puedo creer. Hay quienes creen en horóscopos, hay quienes creen en brujerías, hay quienes creen en santerías, hay quienes creen en ídolos, en imágenes. Creer, el ser humano cree porque las religiones surgen de lo que significa la palabra. Religar, volver a ligar. El hombre que estaba separado de la gloria de Dios sabe que tiene un vacío, necesita encontrarse con Dios, entonces busca la forma de acercarse a Dios. Y así nacen casi todas las religiones que existen en el mundo, hombres y mujeres tratando de acercarse a Dios. Por eso que la gran mayoría de las religiones en sí mismas no tienen cosas dañinas o malas. Ahora, la religión de Jesús fue distinta.
El ligarse Dios con el hombre fue distinto. No es que el hombre buscó ligarse a Dios, sino que Dios vino al hombre en la persona de Jesucristo y nos mostró el camino. Cómo ligarnos a Dios, cómo es a través de Él. Por eso que Jesús dice en su palabra que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Porque ninguno de los fundadores de las grandes congregaciones o de las grandes instituciones cristianas que existen en el mundo, llámese papa, obispo, arzobispo, el caso nuestro en la iglesia metodista, Juan Wesley, ninguno de ellos murió por nosotros. Ninguno pudo pagar el precio de nuestro pecado. El único es Jesucristo. Y Él es verdaderamente el que nos enseña en su palabra que la iglesia es su cuerpo y Él es la cabeza. Y su cuerpo está nutrido de distintos miembros que cumplen distintas funciones. Entonces, nuestra fe nos enseña esto. ¿Está mal aquella iglesia? No, mientras predica a Jesucristo. Mientras predique que Cristo murió y resucitó. ¿Van a cometer errores? Sí, todas. La iglesia perfecta en sí misma, acá en la tierra, no existe, porque está constituida por seres humanos. Y todos somos perfectibles, ninguno perfecto. Entonces, ¿para qué andar peleando con la otra congregación? Discutiendo por doctrinas, por formas. Yo digo siempre la forma. La forma no nos permite tomar el mejor vino. Mi papá, por mucho tiempo, él estuvo encargado de los restaurantes y la cocina de un hotel internacional. Y me acuerdo que cada vez que las bodegas querían vender un vino en el hotel, venía a la casa el regalo, para que él los probara. Y la mayoría de los buenos vinos, cuando uno miraba la botella, a veces la botella era horrible. Una cosa redonda, media deformada. Ahora, si uno se queda con el envase, se pierde la oportunidad de tomar el néctar y el manjar que hay adentro de esa botella. Entonces a veces nosotros los cristianos nos pasa esto. Nos quedamos en la forma y nos perdemos del contenido. De disfrutar el contenido que el Espíritu Santo produce dentro de ese ministerio o dentro de esa congregación. Porque nos quedamos juzgando la forma. Que si levanta la mano, que si salta, que si es muy quedado. Y nos quedamos ahí discutiendo esas cosas. Como si esa fuera la panacea de la salvación. Y la salvación es una persona, Jesucristo. No es las formas nuestras lo que nos salva. Lo que nos salva es una persona que se llama Jesucristo. Que es el único que pagó el precio por nuestros pecados. Y esa es la base de la fe. Desde ahí parte la fe. Desde la persona de Jesucristo. Es el autor y consumador de la fe. Por eso el libro de Hebreos enseña, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en San Juan, en San Pedro, en María. No dice eso, dice puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, que nos permite honrar y respetar todas esas otras personas que fueron importantes y tremendamente importantes para Dios en el desarrollo de lo que hoy conocemos como Iglesia de Jesucristo. Por eso debemos honrar a aquellos que nos precedieron, honrar a los pastores que nos instruyeron, a los que nos capacitaron, porque fueron instrumentos de Dios, en las manos de Dios, para la edificación de nuestras vidas.
muchos de nosotros ya no estamos trabajando juntos, porque el Señor abrió otros caminos para que fuéramos sirviendo en esos caminos. Pero nunca podemos perder el sentido de honra hacia aquel que nos ministró, hacia aquel que nos enseñó, hacia aquel que puso su vida al servicio del Señor para que yo tuviese la oportunidad de conocerle. Vamos a honrarlos, y honrarlos con nuestras oraciones, con nuestra gratitud, honrarlos. Porque al que honra, honra, dice el Señor. Que merece honra, honra. Así como debemos honrar a nuestros padres, a nuestra madre. Honra, que tiene que ver con respeto. Por eso, no se canse de hacer el bien. Y vamos a leer en el Evangelio de San Juan. Veo que se han sumado algunos franciscos ahí, Iwankowski de Mendoza, Charlie Berkoff, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Y dice, en el capítulo 10, del verso 22 en adelante vamos a leer. Habíamos leído la parábola del redil, el buen pastor, Jesús el buen pastor, estuvimos predicando en el último lunes, estuvimos predicando sobre eso, y ahora vamos a ver del versículo 22 del capítulo 10 de San Juan, cuando dice, los judíos rechazan a Jesús. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo del pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mis padres, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vais a apedrear? Y le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quien vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros dices, tú blasfemas porque dices que eres hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo a otro lado del Jordán, en el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Tremenda la charla, la discusión de Jesús con estos judíos, ¿no? Y acá están las diferencias grandes entre lo que es fe y creer. Ellos, viendo lo que estaban viendo, no podían creerlo. No podían creerlo. Y sabe que constantemente sucede así. Nosotros recordamos siempre el momento más fuerte de nuestra vida, que fue cuando Andrés fue atropellado por el auto, que le estalló el cráneo en 23 fracturas, estaba ciego, sordo, mudo, cuadripléjico. Y me acuerdo que cuando él sale de todo este trance, se había operado un milagro.
realmente un milagro, porque el coágulo que estaba estacionado entre el cerebro y el cerebelo, después de haber orado el coágulo no estaba más. El mismo médico que lo estaba atendiendo, el doctor Sosa Medina, él nos dijo, no hay ninguna esperanza, usted tiene una sola esperanza, un milagro, me dijo. A tal extremo que después ya no lo llamaba por su nombre, le decía Milagrito. Y era curioso ver esto, ¿no? El médico, que se supone que los médicos les cuesta creer en estas cosas, el médico mismo estaba convencido de que era un milagro. Y mucha gente que nos conocía, y aún desde el ámbito religioso y demás, trataba de encontrar las respuestas clínicas que podría haberse producido para que eso se produjera, no, pero nunca aceptar que Dios había tenido una intervención sobre la situación. Y esto es lo que nos permite no poder ver y no poder comprender la intervención de Dios en las cosas. Porque aun cuando un médico le acierta en un diagnóstico, nosotros tenemos siempre esto, ¿no? Ah, fue el médico, no fue Dios. ¿Y quién le dio la sabiduría al médico? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién le dio la capacidad de aprender lo que aprendió para tener la capacidad que tiene para dar justo, exacto en un diagnóstico de algo que no tenía solución y él viene y ¡puc!, le da justo en la tecla? ¿Quién le otorgó esa sabiduría? Si él hizo su trabajo, estudió, fue a la universidad, hizo todo su esfuerzo, pero la capacidad de aprender, que está en su naturaleza, viene con la persona y con un propósito. O sea que cuando uno quiere verlo a Dios, lo encuentra en todas las cosas donde Dios está. Y Dios está obrando en toda su creación desde que la creó. Más, desde antes de la fundación del mundo. Ya la tenía creada, la hizo visible. Y esta es la gran diferencia entre creer y tener fe. Fe es creer que Dios todo lo puede y que Dios es el gobernador de todas las cosas. Y todo descansa en Él y procede de Él y vuelve a Él. Que es mucho más que el simple creer, el crédulo. Porque el que cree en un horóscopo, cuando le erró un horóscopo, listo, ya no te sirvió más, ¿eh? Yo decía el otro día, no tengo nada contra los psicólogos, al contrario, tengo muy buenos hermanos psicólogos y que son muy buenos profesionales. Pero hay psicólogos en la historia de la psicología que fueron honrados como maestros de maestros y muchos de ellos se suicidaron, o sea que lo que enseñaron no les sirvió para vivir. Descreían de la vida. O sea que había algo que les estaba faltando, un conocimiento que no habían alcanzado. Conocimiento que no habían alcanzado. ¿Por qué? Por tomar esta actitud que tenían acá los judíos, ¿no? Que estaban viendo, y aún viendo, decían, es un diablo. Eso es tremendamente peligroso. Cuando nosotros, hijos de Dios, porque no hemos participado nunca de un milagro, de una sanidad o de algo extraordinario que Dios hace, nos pongamos a juzgar la obra de Dios por nuestras rivalidades congregacionales o nuestras posturas teológicas. Terminamos juzgando la obra del Espíritu Santo. Jesús mismo lo decía, bueno, si no me creen a mí, por lo menos crean las obras que yo hago. Cuidado.
Es cierto que Satanás es un imitador y va a tratar de imitar todo lo que Jesús hace. Pero hay algo que nunca va a poder hacer el diablo, que es perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y transformar nuestras vidas a la imagen y semejanza de Jesús. Eso no lo va a poder hacer nunca. Pero yo no me puedo perder la bendita oportunidad de vivir en una relación plena con mi Padre por mis incredulidades. Porque yo no lo vi y no lo entendí, entonces no existe. Entonces no respiremos, porque el aire no lo vemos. O alguien vio al aire. Vemos el efecto del aire, pero al aire no lo vemos. Imagínense ustedes en la época de la Inquisición, cuando por cualquier cosa que era fe, le pegaban una quemada a la gente. Lo terminaban incendiando. ¿Qué pasaría si alguno se levantaba en ese momento a profetizar que iba a haber un aparato, que nosotros íbamos a poder ver las imágenes y que las imágenes iban a venir por el aire y que el aparato la iba a captar y que nosotros lo íbamos a poder ver? O sea, que hubiera profetizado un televisor. ¿Sabe cómo hubiera terminado? Con esa actitud, hubiera terminado quemado por brujo. Pero hoy nosotros sabemos que lo único que yo tengo que saber para poder ver un televisor, apretar el control remoto. Las ondas no las veo, vienen por el aire o por un cable. Pero yo no las veo. Pero sé que apretando el control, tengo la imagen. El sonido. Una maravilla. El hombre descubrió de cosas que estaban creadas. Porque el ser humano fue descubriendo lo que Dios había creado. Lo mismo sucedió con la electricidad, lo mismo sucedió con los rayos X. El hombre descubrió lo que estaba creado. Ya estaba ahí. Entonces no podemos encerrarnos en la ignorancia de cuestionar todo sin tratar de ver a Dios en las cosas. Cuando vemos a Dios en las cosas, entendemos que Él es el Dios creador de todas las cosas. Y todo le pertenece, y todo es de Él. Si puedo realizar un trabajo, es porque Él me ha dado la fuerza, me ha dado el conocimiento, me ha dado las ganas y el deseo de cumplir cada día con ese trabajo. Él me saca eso y no sirvo para nada. Por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios. Yo lo puedo todo. Ahora, qué distinto que es cuando uno descubre que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él te puede dar el alcance de conocer aquellas cosas que ni siquiera aún hemos visto. Y poder creer en ellas antes de verlas. Certeza y convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que es mucho más que simple creer. Es convicción. Yo sé que lo que Él promete en su palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque ya también lo ha cumplido antes, a quienes se lo prometió. Fíjense, acá hace alusión a una fiesta. Dice que era la fiesta de la dedicación. ¿De dónde surge la fiesta de dedicación de los judíos?
no lo leemos en la Biblia. En esta Biblia evangélica no lo leemos, pero sí lo dice la Biblia católica. ¿De dónde viene? Y está en el libro de los Macabeos. Pero muchas veces somos tan cerrados con nuestras concepciones teológicas y religiosas que miramos a esos libros como si fueran mala cosa. Sin embargo, acá esta Biblia hace relación a la fiesta de la dedicación. Y yo le he preguntado a muchos cristianos sobre esto y me salen con que él estaba hablando de la dedicación de las primicias y no estaba hablando de eso. La fiesta de la dedicación surge por otra cosa. Por otra parte de la historia, que es la historia que está entre el último de los profetas y el primer libro del Antiguo Testamento. Ahí hubieron 400 años de historia de que la Biblia que nosotros tenemos no hace mención a esos 400 años. Pero hubo historia en ese tiempo. Pasaron cosas en ese tiempo en Israel. Por ejemplo, apareció un señor que se llamaba Antíoco Epifanes IV, que era rey de Siria, había invadido Egipto y entre estas cosas tomó posesión también de Israel. Y este señor Epifanes IV fue el que profanó el templo de Jerusalén, matando un cerdo en el altar, haciendo un caldo y con ese caldo rociando el templo. Y eso en la Biblia también hace mención a la desolación desoladora que vendría antes del Cristo, la profanación del templo. Y eso ocurrió en ese periodo de la historia. Y lo narra el libro de los Macabeos. Si yo me encierro en mi tosudez, entonces esos 400 años no hubo Dios. Sí, Dios estaba. Y se estaban cumpliendo profecías en ese tiempo. Los judíos, algo inmundo que tenían por ley era el cerdo. Imagínense, este rey fue en el altar donde habitualmente se consumaba el sacrificio del cordero, él va y consuma un cerdo y lo hace caldo. Y en vez de usar la sangre del cerdo, usa el caldo del cerdo para rociar el templo y hacerlo inmundo. ¡Qué insulto para los judíos eso! Pero hubieron estos muchachitos, los macabeos, que se levantaron contra eso y liberaron a Israel de esa opresión. Y de ahí viene lo que judíos se conoce el Hanukkah, la fiesta de la dedicación, porque hubo que volver a santificar el templo. Entonces los judíos hasta el día de hoy tienen el Hanukkah, la fiesta de la dedicación, en homenaje a la purificación del templo que se hizo por causa de la victoria de los macabeos. Pero en nuestra juzgadera nos quedamos perdiéndonos en la intervención de Dios, en algo tremendamente importante, que después la Biblia hace referencia a eso. Y en esa fiesta de la dedicación es cuando lo están rechazando a Jesús. El deseado de las naciones estaba paseando por el templo y santificando el templo y no lo pudieron ver. ¿Por qué? Por su cerradera de mente y de corazón. Porque era más importante el aparato religioso, era más importante los rituales, ¿Sabe la cantidad de congregaciones en este momento en el mundo que se están perdiendo la oportunidad de ver la obra poderosa del Espíritu Santo por sus actos religiosos?
por sus liturgias, por sus... Porque hacen un ídolo de todas las cosas. Y hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Que no nos pase a nosotros, sus hijos. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Vaya a Wikipedia, tantas cosas tenemos ahora para buscar todas estas cosas, ¿no? Esto de la historia de Hanukkah, todo eso lo he ido rescatando de ahí, del internet. Algo había estudiado en el seminario, pero hay mucha más abundante información. Por eso, muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo. Pero lo que Juan dijo de este era verdad. Estaban hablando de Juan el Bautista. Ahora, qué curioso, Juan el Bautista fue el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es Juan el Bautista el que pone las manos sobre Jesús y lo bautiza. Pero Juan el Bautista no hizo señales milagrosas. Y era un profeta. ¿Y cómo sería de profeta que Jesús dice de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer en el reino de los cielos no hay uno más grande que Juan el Bautista? Pero él no hizo señales. Entonces, cuando yo leo esto, me pongo en esto. ¿Y quién soy yo para juzgar a aquel que tiene el conocimiento teológico, la luz de Dios para una enseñanza, y porque nunca hizo una señal, lo juzgamos y lo condenamos? Y vamos al otro extremo. El que tiene todo este conocimiento se la pasa juzgando y condenando al que hace señales. Acá están dadas estas dos cosas. A Jesús se lo estaba condenando por las cosas que él hacía, no tanto por lo que decía. Pero Jesús habla de Juan el Bautista, que no hizo señales, como de los profetas y de los hombres nacidos de mujer, el más grande en el reino de los cielos. Fíjense los juicios de valores mal manejados que tenemos en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque nos ponemos en la juzgadera, en la que me la creo toda y me la sé toda. No hay estación final de la revelación más grande que Jesucristo. Ningún ser humano acá sobre esta tierra tiene la estación final de la revelación. El único que tiene la estación final de toda revelación es Jesucristo, porque Jesucristo es la revelación de Dios para el hombre. Y si alguno se cree más que eso, tiene un problema serio con Dios y con su orgullo. Es tiempo de bendecir, de abrir los ojos, porque vienen cosas maravillosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tiene preparada Dios para aquellos que le aman. Ocúpese en amar, en amar. Deje que Dios lo bautice con su amor, lo llene de su amor, donde el otro es más importante. Y deje de juzgarlo y condenarlo por los hechos que ha cometido. La salvación es para todo aquel que se arrepiente. Abramos la puerta para que se puedan arrepentir.
De esto se trata. Tiempo de bendecir. Tiempo de hacer el bien. No te canses de hacer el bien mientras hay tiempo. Gloria a Dios. Gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro abrirá. Los cielos, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán: Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará y todos tendrán que reconocer, aun los que se pierden, de que Jesucristo es el Señor. Porque va a haber un día del juicio. Y el juicio empieza por la casa de Dios. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado cuando hablamos de otra congregación. Cuidado, que podés estar insultando al Espíritu Santo. Y todos los pecados están perdonados, menos uno. Hay un pecado que no tiene perdón. Lo dice Jesús. Y que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Personas que pensaban de esa manera, Jesús les dijo: ciegos, guía de ciegos. No podían ver. Y me causa mucho dolor. Hay veces que veo hermanos que se ríen burlándose de otras congregaciones. Hasta burlándose. Qué falta de temor de Dios. Qué falta de respeto al Dios que se honra. Cuidado. Padre, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por la bendición de este día. Gracias por la palabra que tú nos nutres cada día, Señor, y nos ayudas a ver. Nos permites ser partícipes de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Ser partícipes de la bendición de ser tus hijos, de poder adorarte, alabarte libremente. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por la vida de cada uno de nuestros seres queridos, nuestros amigos, aún de aquellos, Señor, que depotrican contra ti, Señor, y se rebelan. Les bendecimos, porque sabemos que cuando llegue tu luz a sus corazones serán transformados. Por eso les bendecimos, Señor. Y te rogamos y te imploramos de que tú les alcances con tu amor, los llenes, Señor, de tu espíritu, y ellos puedan ver, puedan sentir, Señor, lo bello que es estar en tu presencia, lo bello que es estar, Señor, en esta sensación de paz profunda que produce tu Espíritu Santo. Señor, le bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos queridos que día tras día nos acompañan en estos videos, Señor, y los transmiten y los comparten. Señor, que tu bendición vuelva multiplicada sobre sus vidas, Señor. Porque tú, Señor, tu palabra nos enseña que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, Señor. ¿De qué? De tu reino, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Bendice, Señor. Bendice sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nos estamos viendo, Dios mediante, mañana
a las 18 horas. Como siempre, si surge algo en el camino que no pudiese estar, les voy a avisar. Pero el video queda grabado, compártanlo y muchas gracias por estar. Bendiciones.